Está pensando. Ahí. Bueno, Ahí está dice que pensando. estás presentando para todos. Representando para todos, ¿verdad? Bien. Bueno, pues largamos entonces. Ahí se ve la pantalla completa, sí. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, vamos a ver si ahora cuando movemos el power quiere moverse. ¿Se ve ahí? Sí. Sí, sí. Se escucha, está bien. Igual yo voy preguntando cada tanto si no quedo hablando solo. Bueno, esto como resumen respiratorio, pero en realidad hoy vamos a hablar dos cositas, igual lo tendremos que tocar después en la integración de este tema. Pero recuerden que hoy empezamos una nueva unidad, que es la unidad de intercambio, ¿sí? Y dentro de lo que es la unidad de intercambio entra el sistema respiratorio, que es lo que tiene que ver hoy, el sistema tegumentario y el sistema urinario, que son tres sistemas que los agrupamos. ¿Por qué? Con esto de intercambio, porque cuando hablamos de intercambio con el medio, ¿sí? Estos tres sistemas se especializan, ¿sí?, en tener esta cosa de intercambiar, de sacarle cosas al medio y devolver otras. Básicamente ese es el resumen. Dentro de esas cosas que se intercambian a través del sistema respiratorio, tegumentario y urinario, participan para intercambiar, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el equilibrio hidrosalino, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con agua y sales, se van a encargar estos sistemas. Por supuesto que hay algunos de estos sistemas que están más adaptados a algunos de estos intercambios que otros. Por ejemplo, el sistema respiratorio que vamos a ver hoy está pensado básicamente en su función más importante para el intercambio de gases, ¿sí? O sea, tomar ese oxígeno del ambiente y devolver ese dióxido de carbono, pero no es la única función que tiene, ¿sí? Ustedes ya se habrán dado cuenta. Pero, digamos, cada uno va a tener una cierta especialización más marcada en hacer esto del intercambio, ¿sí? También participan del equilibrio de la termorregulación, ¿sí? Lo que es la regulación de la temperatura. Participan entonces no solo del equilibrio hidrosalino, sino también del equilibrio ácido-base. Entonces, es importante que conozcan a través de la histología de cada uno de estos sistemas la base para que ustedes después, cuando vayan a fisiología, entiendan por qué o cómo participan cada uno de estos sistemas con determinado equilibrio más que otro. Piensen también que estamos hablando otra vez, y esto lo repetimos, pues por ahí no lo hablamos, o por lo menos no recuerdo haberlo aclarado en la parte del sistema digestivo. Nosotros cuando hablamos tanto del sistema respiratorio, un sistema tegumentario, un sistema urinario, un sistema digestivo, estamos hablando, ¿por qué de sistema? Bueno, porque es un conjunto de órganos que van a trabajar con un fin común, ¿sí? Entonces con eso nos referimos cuando nos referimos a sistema. Entonces, piensen ustedes que veníamos de ver esa célula. La célula, como decíamos, formábamos tejidos y estos tejidos ya están formando unos órganos que son unas estructuras un poco más complejas para cumplir determinadas funciones. Siempre recuerden esto. Entonces, van a ver que los diferentes tejidos, las diferentes modalidades y funciones que tenían, cómo se van articulando en cada uno de estos sistemas para formar unos órganos muy particulares, ¿sí? Entonces, dicho esto, recuerden que los agrupamos entonces en una unidad que es la de intercambio de cosas con el medio. Dicho esto, entonces, vamos al sistema respiratorio. ¿Y cuál es la mejor manera de entender el sistema respiratorio? Lo voy a hacer de manera comparada, ¿sí? Así resumimos un poco también, porque recuerden que nosotros también, dentro de las especies que estudiamos, están las aves, ¿sí? Que, como siempre digo, las aves les gusta hacer exactamente lo mismo que los mamíferos, pero lo hacen de una manera totalmente diferente. Esto para complicar al histólogo, para complicar al veterinario. Hacen, digamos, las mismas funciones, pero se las rebuscan de otra manera, ¿sí? Se organizan de otra manera. ¿Y todo por qué? Porque si bien no todas las aves vuelan, sí están pensadas la mayoría de los cambios que ustedes van a ver en estos sistemas, no solo en el sistema respiratorio, sino en otros, están pensados para una adaptación al vuelo, ¿sí? Esa es la gran diferencia que tienen estas especies. Entonces lo vamos a hacer de una manera comparada para ver dónde puede haber alguna diferencia importante, significativa
o que nos dé un poquitito más de información. No vamos a agotar el tema de la histología acá del sistema respiratorio, sino lo que voy a intentar hacer es esto, que logremos compararlo viéndolo desde el punto de vista más funcional, si cabe la palabra, para cada uno de los dos sistemas. Ahora, entender el sistema respiratorio se entiende muy fácil, antes de meternos un poquitito más en detalle, que a mí siempre me gustaba, digamos, cuando estamos en la presencialidad, hacerles una especie de dibujo, voy a ver si me sale acá ahora, pero nosotros, si tenemos que dibujar el sistema respiratorio, ¿sí? Podemos dibujar una estructura como esta, ¿sí? Ustedes me están dibujando con una punta, que es una nada, bueno, esta sería la parte de entrada del aire, ¿sí? Lo que sería la cavidad nasal, y van a ver que todo el tracto respiratorio, a medida que nosotros vamos avanzando, es como una estructura, si bien tiene una forma muy compleja cuando uno ya lo ve anatómicamente, pero si uno lo tiene que resumir en un esquema, van a ver que se trata de una estructura medianamente tubular, pero con una luz que se va a ir disminuyendo en su calibre hasta la mínima expresión, ¿sí? Terminando en una forma ciega, por así decirlo. ¿Por qué esto? Bueno, porque lo que está haciendo el sistema respiratorio con esto es ir disminuyendo, si nosotros vamos a ver el calibre de esas paredes, de ese tubo que se va a ir achicando, vamos a ver que el calibre va a ir disminuyendo también el espesor hasta llegar a la mínima expresión. ¿Y por qué tenemos que hacer esto, llegar a la mínima expresión? Porque acá es donde se va a dar el intercambio de gases. ¿Y con quién lo va a hacer? Con un sistema que, si ustedes lo piensan en un esquema, también está haciendo lo mismo, que es el sistema circulatorio. El sistema circulatorio, partimos de una gran bomba, digamos, que tiene unas grandes cavidades, pero a través de esos vasos sanguíneos, ¿sí? Del sistema arterial y el retorno venoso, lo que hace también partir de grandes vasos, esto lo habíamos visto, hasta llegar a la mínima presión, que son los capilares, y es ahí en donde nosotros vamos a ver que iban a interactuar estos dos sistemas para realizar este intercambio. Entonces, pensado así, es muy sencillo. Y la otra cosa que se desprende de esto, que lo mismo vale para el sistema digestivo, es pensar que, para que uno se dé cuenta, que en realidad toda esta estructura del tubo respiratorio, ¿sí? Del aparato respiratorio, que es una estructura, digamos, decíamos, de conducción hacia las partes más íntimas, no es nada más ni nada menos que una continuación del medio exterior hacia el interior del organismo, ¿sí? Porque uno piensa en un pulmón, piensa en un bronquio y parece una cosa muy interna, ¿sí? Un órgano interno que está, digamos, como muy internalizado dentro del sistema, o del organismo, pero en realidad, si uno lo piensa, ¿sí? El aire, el sistema interior, no es más que una continuación del medio exterior dentro del medio interior. Entonces, por eso aparecen un montón de adaptaciones, sobre todo que tiene que ver con el aparato de defensa y de vigilancia, puestos o montados dentro de este gran circuito, ¿sí? Dicho esto, entonces vamos a ver la comparación. Y nosotros tenemos que comparar lo que es mamíferos con aves, ¿sí? Entonces, si tenemos que hacer este esquema, podríamos decir que responde a esto, ¿no? A una estructura tubular que se va a ir achicando, que oculto esto, hasta la mínima expresión, ¿sí? No solo el espesor de luz, sino también el espesor de las paredes. Porque si tenemos que hacer intercambiar gases, que es por difusión simple, la barrera a atravesar tiene que ser la mínima expresión dentro de lo que nosotros conocemos los tejidos. Por supuesto que este tubo después va a adquirir diferentes características a medida que vamos avanzando, por eso vamos a dividirlo en diferentes porciones, lo que era la cavidad nasal, desde la entrada, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios extrapulmonares, y después ya llegamos a la estructura donde están las zonas de intercambio, que son los pulmones, ¿sí? Entonces, siendo la parte interesante, digamos, relevante de este sistema, la zona de intercambio, ¿sí? Donde van a estar las zonas de intercambio, que son los pulmones. Vamos a empezar por la cavidad nasal, ¿sí? Vamos a hacer el recorrido que haría el aire inspirado a medida que vamos avanzando. La cavidad nasal, ¿qué decir de la cavidad nasal? Si bien está montada, ¿no?, en el cráneo, tiene una base óseo-cartilaginosa, esto varía según las especies. Lo que van a leer siempre es que está dividida en esas tres regiones. Una porción de entrada, que es la región vestibular, del vestíbulo, una porción respiratoria, ¿sí?, que ya empieza a estar recubierta por un epitelio muy particular, que después lo vamos a hablar un poquitito más, y la porción olfatoria. Es acá donde va a ser asiento de un epitelio muy particular, con ciertas características, que está pensado para uno de esos sentidos, que es la olfacción, ¿sí? Entonces acá tenemos una de las funciones importantes dentro del aparato respiratorio, que es más allá de la de intercambio gaseoso, sino que también es asiento
de los órganos de la olfacción, ¿sí? Con respecto a la porción pulmonar, bueno, varía, como decíamos, según las especies, no es lo mismo por ahí en un mamífero, pero es un caballo que tiene esas narinas muy grandes, ¿sí? Con una unión mucocutánea. Recuerden, porque acá ya tenemos una mucosa respiratoria que si vamos hacia afuera se va a continuar con la estructura de la piel, ¿sí? Que puede estar cubierta de pelos, ¿sí? Algunas glándulas. Y piensen en las aves que esta porción vestibular está montada dentro de ese estuche córneo, ¿sí? Que es el pico, ¿sí? Tenemos las narinas ahí, están en una base córnea, como gran diferencia. Después, dentro de lo que es la cavidad respiratoria, no va a haber diferencias en cuanto a lo que nosotros vemos con respecto a una especie en otra, ¿sí? En líneas generales. Acá donde va a empezar a aparecer, y esto va a ir variando a medida que nosotros entramos a la porción tubular, a la porción respiratoria, pero se va a ir transformando ese epitelio en ese epitelio típico respiratorio que nosotros conocemos. Va a estar revestido, va a estar por ahí en algunas porciones con algunas glándulas, y como podemos ver ahí, estructuras glandulares. Y por supuesto una gran vascularización, porque piensen ustedes que en esta primera porción de la porción respiratoria, tanto en mamíferos como en aves, están tapizando esa zona de los cornetes, ¿sí? Y entonces ahí está dado esta vuelta, digamos, anatómica que se le hace dar al aire para que se caliente. Entonces eso ahí participa mucho el aparato circulatorio a través de una gran vascularización que lo que hace es calentar el aire a medida que va pasando por esa zona, ¿sí? Y lo interesante es que empieza a aparecer ya, a medida que nos vamos adentrando en esa cavidad nasal, el epitelio respiratorio, ¿sí? Que lo vamos a definir acá para después ya no tener que hablar, digamos, explicarlo en profundidad nada más. Tampoco voy a hacer grandes descubrimientos en profundidad, esto después lo tienen mejor descrito y más molecularmente si quieren en los libros, pero recuerden que como epitelio respiratorio, y esto ustedes ya lo venían viendo cuando clasificaban epitelio, este epitelio que es cilíndrico pseudoestratificado tiene un nombre largo, ¿sí? Epitelio cilíndrico, porque las células que llegan a la superficie, recuerden, son estructura cilíndrica, pseudoestratificado, porque si bien todas contactan con la base, lo que daría un epitelio simple, no todas llegan a la luz, entonces se hace una doble hilera de núcleos. Cuando uno lo ve y está muy ordenadito, dando la idea de que hay por lo menos dos capas, ¿sí? Pero esta es una sola, nada más que algunas tienen los núcleos más basales, son células basales y no llegan a la luz. Y ciliado porque tiene esta diferenciación apical de membrana, que son las cilias, y presencia de células caliciformes a modo de, que son glándulas unicelulares, que producen esa secreción mucosa. Entonces, ahí hay que distinguir lo que son las células altas, ¿sí? Esas células cilíndricas, en donde tenemos las células ciliadas, las células caliciformes y otras células que tienen una especie de ribete de cepillo porque tienen como unas microvellosidades que actuarían muchas veces como receptores, porque de hecho en su base tienen contacto con terminaciones nerviosas, ¿sí? Y esto seguramente en los libros la van a clasificar un poco más en profundidad, pero no deja de ser parte de las células altas. Y después tienen que hacer distinción de las células basales, que son las propiamente las bien basales que van a dar origen a otros tipos celulares, y hay unas que tienen gránulos pequeños que también están en contacto con terminaciones nerviosas porque tienen gránulos que, recuerden, en el aparato respiratorio podíamos participar de esta regulación que nosotros decíamos neuroendocrina. Bueno, por estímulos nerviosos pueden degranularse y estas células pueden, a través de, depende de lo que secreten, regular, ¿sí? Las funciones de ese epitelio, como puede ser aumento de la motilidad de esas cilias, ¿sí? Aumento de la secreción de las glándulas. Entonces, ahí participan de lo que son las células basales. Entonces, acá ya tenemos que ese epitelio, ¿sí? Que nosotros lo clasificamos como pseudoestratificado, y demás. Bueno, ahí es un poquito más complejo porque hay diferentes tipos de células altas y diferentes tipos de células en la parte basal, ¿sí? Lo que sí van a variar y uno va a tener que tener en cuenta es cómo se organiza este tipo de epitelio, porque el epitelio en realidad, si ves un pseudoestratificado ciliado, con esa secreción mucosa, está pensado como, y por eso está a lo largo de casi todo el tracto respiratorio,
¿Está pensado para qué? Piensen ustedes, tenemos células que producen un movimiento en la superficie, que son las células ciliadas, y después tenemos células que producen moco. Y bueno, esto es lo que forma parte de ese aparato que ustedes van a leer, que es el aparato mucociliar, ¿sí? Ese moco lo que hace es generar una película de moco en la superficie donde quedan atrapadas partículas que vienen con el aire inspirado, porque digamos el aire puede venir de contaminantes, partículas grandes, quedan atrapadas en ese moco y por supuesto son retiradas hacia la parte oral para ser deglutidas a través del movimiento ciliar, ¿sí? Trabajan en conjunto. En el caso de la cavidad nasal, el movimiento ciliar está dado siempre hacia la parte de deglución, la parte oral, ¿sí? Para ser deglutido. Así que hay un movimiento hacia esas zonas, depende de donde estemos. Entonces, estas dos células trabajan en conjunto, ¿sí? Las cilias, una explica a la otra, digamos, el aparato mucociliar. En las aves, lo que sí va a haber una variación dentro del epitelio respiratorio es la aparición de la secreción mucosa dada no por glándulas unicelulares, que son las glándulas caliciformes, sino que aparecen esas glándulas intraepiteliales, porque están dentro del epitelio, que son alveolares simples, ¿sí? Que no es más que la conjunción de un montón de células de producción mucosa que forman un alvéolo y vuelcan la secreción hacia la luz, ¿sí? Esto es característico. Es una de las diferencias histológicas que uno observa muy rápidamente, porque esto le da un aspecto a todo lo que es la luz del aparato respiratorio de las aves, ese aspecto, como dicen a veces, de serrucho o aserrado, porque, digamos, la presencia de estas glándulas periódicamente intraepiteliales, digamos, aparece una depresión donde se encuentran estas glándulas y le da a esa regularidad del epitelio, digamos, como socavaciones, que le da un aspecto como de serrucho o dentado, ¿sí? Esto es característico para clasificar o distinguir un tejido respiratorio en las aves. Bien, acá tenemos para que vean, digamos, a nivel microscopía electrónica, ¿sí? Esto ya lo hemos visto igual cuando veíamos por ahí parte de epitelio, las diferenciaciones apicales, ¿sí? El esqueleto, en este caso microtubular, que tienen las células ciliadas, ¿sí? Y la gran presencia de todo un aparato de vesículas de secreción de moco con un núcleo que lo desplaza hacia abajo cuando está muy cargada de las células caliciformes, ¿sí? Bien, avanzamos y vamos en la cavidad nasal, lo que es la parte olfatoria, y la parte olfatoria está ubicada, ¿sí? Dentro de la cavidad nasal, el órgano para recibir esas sensaciones odoríferas. Varía a veces la zona donde está ubicado, pero es una modificación de esa mucosa nasal, en donde participan tejido nervioso, ¿sí? Que es el encargado de hacer de receptor. Esa zona tiene un epitelio que puede ser pseudoestratificado, a veces se pueden leer a veces en la bibliografía que es un epitelio cilíndrico alto, simple, pero generalmente es un epitelio también pseudoestratificado que tiene variaciones, en donde la gran variación es que están metidas dentro de esas células epiteliales las neuronas, que son neuronas, no cualquier neurona, sino que son neuronas bipolares. Recuerden que las neuronas bipolares tenían una estructura que funcionaba como dendrita y otra prolongación que funcionaba como axón, ¿sí? Estas neuronas bipolares tienen como un botón terminal arriba del cual salen 2 o 3 pelitos, que son estructuras como ciliares, y funcionaría a modo de receptor, ¿sí? De esas sustancias que se disuelven en la superficie y tendrían la capacidad de generar un potencial de acción en esta neurona, ¿sí? Bipolar, y ser transmitido a través de este axón. Y fíjense que este axón se junta con los axones de las otras neuronas bipolares, un axón muy largo, atraviesa, esto sería lo que es, recuerdan la anatomía, la porción cribosa del hueso etmoide, ¿sí? Y bueno, y todos estos axones lo que van a hacer es ir a formar ese par, si no recuerdo el número 1, que era el par olfatorio, ¿sí? Están formados por neuronas que provienen de esta porción, ¿sí? Para facilitar la solubilidad y la disolución de esas sustancias odoríferas que llegan con el aire, tienen epitelio olfatorio la presencia de unas glándulas túbulo-alveolares simples, que son las glándulas de Bowman, que producirían una secreción serosa que lo que hacen es fluidificar y disolver aparentemente estas sustancias en la superficie para permitir, digamos, como que van lavando y diluyendo, que estas neuronas puedan estimularse y captar ¿cómo se llama?
estas sustancias odoríferas, ¿sí? Piensen ustedes que, bueno, ahora que está muy de moda, hace 1 año y pico esto del COVID, bueno, que es una de las cosas es que es la pérdida del olfato. Bueno, en realidad hay varias teorías de por qué, digamos, se pierde. Algunos dicen porque hay un efecto inflamatorio y la mucosa respiratoria se inflama, entonces al inflamarse la sensación, digamos, y el trabajo de estas células por el acúmulo de células de la inflamación se vería comprometida, pero aparentemente también tendría acción el virus sobre estas células, ¿sí?, de receptores, aparentemente afectándolas, ¿sí? Hay varias teorías, y nunca, o todas son verdad, o hay una porción de verdad en cada una, ¿sí? Pero lo cierto es que se ve afectada esta zona, más allá del aparato respiratorio en general, etcétera, y el organismo en particular, pero esa pérdida de olfacción característica está dada porque se altera esta zona, ¿sí? Bien. Después, dentro de la cavidad nasal, a tener en cuenta, y esto es para las aves, que las aves marinas adquiere importancia, que están corriendo, como ven acá en el corte, alrededor de los cornetes, la presencia de 2 glándulas muy largas, ¿sí?, con unas muy celulares, con cordones celulares cúbicos, digamos, bastante maciza esa glándula, que son las glándulas nasales. Las glándulas nasales vuelcan la secreción de lo que es la narina, ¿sí?, de las aves, pero ¿por qué tienen desarrollo o importancia en las aves marinas? Bueno, porque las aves marinas tienen un gran consumo de agua salada, ¿sí?, y de su dieta, digamos, también tiene un gran contenido de sal. Entonces, funcionan estas glándulas nasales como, o lo que secretan estas células, es cloruro de sodio en forma hipertónica, y se dice que son como unos mini riñones, digamos, que tienen la capacidad de excretar el exceso de sal que tiene el organismo. Entonces, por eso son importantes en estas aves marinas, ¿sí? Bien. Después, si seguimos, bueno, tenemos la faringe y la laringe, acá generalidades, porque son sobre todo la faringe, que es el sistema común al digestivo y al respiratorio. Recuerden que histológicamente nosotros podemos hacer lo que es una orofaringe, que es la parte que se acerca más a la porción oral, ¿sí?, a la porción digestiva, y la rinofaringe, que tiene más parecido a lo que es la mucosa respiratoria. De ahí que la faringe pueda tener características, sobre todo en su epitelio de su mucosa, o de epitelio más plano estratificado, pareciendo más, o de plano estratificado, si bien digo, a la parte oral, o más de un epitelio respiratorio, lo que es un cilíndrico pseudoestratificado, a medida que nos vamos acercando a la porción respiratoria, digamos. Esto para demostrar esto que hablamos antes. Los epitelios no son, no dicen, bueno, hasta acá empieza el aparato respiratorio, hasta acá empieza el aparato digestivo. El organismo es una cosa muy dinámica, y entonces estos epitelios se van modificando, ¿sí? Va a haber una transición que se va dando de acuerdo a la función que va a tener que ir cumpliendo esa mucosa a lo largo del tracto que esté recorriendo, ¿sí? Entonces, en este caso, como es un órgano común a la parte digestiva y respiratoria, va a tener esta versatilidad. Los mamíferos, lo que sí tenemos que tener en cuenta a nivel de la faringe es la presencia, recuerden, de esas entradas de epitelio, pero que tiene esas nodulaciones que no son toxilas, ¿sí?, que como órgano linfático, recuerden que estaban en la descripta, dentro de lo que era el aparato respiratorio, como agregado, acúmulo de esos nódulos linfáticos que están para funciones de defensa, ¿sí? Estos eran los mamíferos. Y con respecto a la laringe, si bien difieren en cuanto a la anatomía, desde el punto de vista histológico, recuerden que son órganos que la base está dada por cartílago, sobre todo cartílago hialino, con presencia de otro tipo de cartílago, depende de la porción de la laringe y del cartílago de la laringe que estemos hablando, pero algunos tienen una naturaleza de cartílago elástico, pero la mayoría es cartílago hialino, y rodeada de músculos, ¿sí? Un músculo que en este caso es un músculo estriado, voluntario, y es la porción anterior que comunica ya con el aparato, sí, lentamente respiratorio, por así decirlo, que es la parte traqueal, como conducto único que va a conducir hacia la parte pulmonar, ¿sí?
y que funciona, por eso tiene esa función de cierre, como dice, del canal respiratorio. Cuando ustedes lo tienen para ver, creo, los preparados, lo que van a tener es, por supuesto, la base de cartílago, que como son varias placas cartilaginosas o diferentes cartílagos que se articulan, puede aparecer diferentes formas cartilaginosas. Generalmente, ya les digo, cartílago hialino, pero puede aparecer en algunas cartílago elástico. Recuerden que son esos condrocitos son más grandes y más eosinófilos, en el caso del cartílago elástico, y que si quisiéramos hacer una buena distinción tendríamos que usar otro tipo de coloración para ver la presencia de fibras elásticas, ¿sí? Por supuesto, la presencia de músculo y una mucosa que va a estar tapizada por ese epitelio respiratorio que veíamos antes. Después, otra cosa interesante a tener en cuenta, en la laringe, en el caso de los mamíferos, fíjense que estos mamíferos no aves, es el asiento de los órganos de fonación, que son las cuerdas vocales, que son repliegues de esa mucosa, ¿no? Donde hay un repliegue que son las cuerdas vocales falsas, pero sí un gran repliegue que es el de las cuerdas vocales verdaderas, que tienen una base muscular, ¿sí? El músculo voluntario, y lo que hacen entonces estas cuerdas es modificar, ¿sí? Cuando uno modifica la tensión para generar esos sonidos, y esto se da en los mamíferos y no en las aves, porque las aves tienen el órgano de fonación un poquitito más adelante dentro del aparato respiratorio, pero es el aparato respiratorio asiento también del órgano de fonación, ¿sí? Entonces vamos sumando funciones, no solo para el intercambio gaseoso, sino tenemos la función de la percepción de los olores, ¿sí? Uno de los sentidos, el aparato de fonación. Si seguimos entonces, una vez que abandonamos y nos vamos metiendo ya más hacia la zona de intercambio, hablamos de la tráquea y los bronquios extrapulmonares, que van a ver que generalmente los libros los consideran exactamente dentro del mismo tema, porque no es más que el mismo tubito que se va a bifurcar en algún momento hacia una parte derecha y una parte izquierda, y que histológicamente corresponde a la misma estructura, ¿sí? Entonces, tráquea y bronquios extrapulmonares, gran diferencia. Recuerden, en la zona del cartílago, que es un cartílago hialino, pero que en mamíferos va a ser ese anillo incompleto, ¿sí? Por eso nunca lo van a ver cerrarse, a ese anillo que ustedes van a ver en el preparado, con esa presencia de músculos solamente la parte dorsal. Y en cambio, en las aves tienen esa tráquea, esa base cartilaginosa en las tráqueas muy particular, que son anillos completos, ¿sí? Cierran perfectamente, que tiene una porción más chica y una porción más ancha, que se van como intercalando, y pueden ensamblarse una con otra. Esto es para permitir ese movimiento, digamos, en donde se trabe, o sea, se achique mucho esto, si se comprime, pero también pueden, al separarse, permitir ese movimiento característico que se llama de telescopio, digamos, ¿sí? Un movimiento telescópico, que le da a las aves esa versatilidad de estar, que parece sin cuello, a estar mirando por arriba de alguna cosa que tiene un cuello muy largo. Bueno, eso les permite hacerlo también el hecho de que tengan esta disposición de anillos traqueales, ¿sí? Cosas que los mamíferos no podemos hacer. Bien, y después, bueno, cuando uno lo ve, entonces va a ver esa gran diferencia, ¿sí? En este caso, de los mamíferos, un cartílago, ¿sí? Siempre un epitelio respiratorio, por debajo el tejido conectivo, que puede tener algunas glándulas serosas o no, y presencia de gran anillo de cartílago, ¿sí? Y en el caso de las aves, fíjense, dos cositas. Uno, lo que decíamos antes, la presencia de esta forma de serrucho, ¿sí? Por esa presencia de las glándulas intraepiteliales de secreción mucosa, y una doble imagen, ¿sí? De cartílago, que parece que podría confundir a que tuviera dos cartílagos, ¿sí? En realidad es un anillo anterior o posterior que está ensamblado uno con otro, y justo lo estamos mirando el corte ahí, la gran diferencia. Bien. Si seguimos bajando entonces por la tráquea, y justo en la bifurcación con los dos bronquios extrapulmonares, se ubica el órgano de fonación, que es la siringe, donde participan, ¿sí? En los últimos anillos traqueales, los primeros anillos de los bronquios extrapulmonares, y una estructura de un hueso muy particular, ¿sí? Que corresponde a los primeros
anillos traqueales, que tiene una especie de quilla, ¿sí? O de forma cartilaginosa, que se llama pezulus, ¿sí? Que haría como una gran divisoria de agua, digamos, esta estructura, este pezulus, en donde se van a ensamblar membranas timpánicas que van a ir desde los últimos anillos traqueales a los primeros bronquiales, y de este pezulus hacia la estructura del bronquio. Entonces acá quedarían como unas cuerditas a modo de tambor que tienen esa capacidad, y por supuesto todo esto rodeado por músculos intrínsecos, ¿sí? De la siringe, que tienen la capacidad de tensar esas cuerdas o no, de acuerdo a cómo yo contraiga esos cartílagos. Y esto entonces le da, por el hecho de hacer pasar el aire, y depende de la tensión que tengan esas cuerdas, esas membranas timpánicas, digamos, va a hacer las variaciones de sonido. Entonces, este es el órgano donde las aves tienen para producir esos sonidos. Ustedes saben que dentro de las aves los mejores cantores dentro de los sexos son los machos, y son los que tienen que generalmente hacer todo un canto, más que nada por una cuestión ritual, en épocas de apareamiento y demás. Pero, y les digo para contarles algo, este pezulus, sí, que si bien es una estructura cartilaginosa, tiene receptores para andrógenos, y en el caso de los machos, ese pezulus puede calcificarse, ¿sí? Entonces, haciéndolo caso de una estructura ósea mucho más rígida, y esto variaría en la tensión que podría generar en esas membranas timpánicas, haciendo, digamos, produciendo otro tipo de sonidos más variados, ¿sí? Bien, y después llegamos a los pulmones, que son, digamos, la parte vedette digamos, todo lo demás funciona para que pueda funcionar esto, en la intimidad, que es la zona de intercambio. Y vamos a ver que acá hay variaciones en los mamíferos y las aves, y vamos a ver cuáles son esas variaciones a nivel significativo, ¿sí? Vamos a ver que en los mamíferos, de una vez que abandonamos estos bronquios extrapulmonares, que ya se dicotomizaron, es decir, se abrieron dos ramas, van a empezar lo que sigue es una ramificación, ¿sí? Una dicotomización seguida de todas estas estructuras bronquiales, hasta llegar a estructuras bronquiolares, hasta terminar en la parte de intercambio, ¿sí? Por eso se habla de una arborización, ¿sí? Porque da la idea de estas ramas que se van abriendo. En cambio, en las aves, piensen ustedes, esto no es así, ¿sí? Si bien tienen estructuras tubulares, que son denominados bronquiolos, que son denominados bronquios, pero no responden a esta ley de dicotomización, ¿sí? Que de uno va a salir dos, de ese otro dos más, y así generar esa estructura de árbol, por así decirlo, ¿sí? Vamos a empezar por los mamíferos. Acá sí es característico en la formación de esta arborización, primero en bronquios, después, a medida que nos vamos achicando, recuerden, en el espesor y el de la luz y el espesor de la pared, en bronquíolos, ¿sí? Y va a haber una disminución a medida que vamos avanzando en esa arborización hasta la mínima expresión para hacer el intercambio, que va a ser la zona del alvéolo. Otra cosa característica de los mamíferos es la presencia dentro de esta estructura, sobre todo de ese tejido conectivo, ¿sí? De esa estructura de esa estructura estromal, por así decirlo, del pulmón, de grandes cantidad de componentes elásticos, es decir, fibras elásticas. ¿Por qué? Porque por la presencia como dice ahí, de ese diafragma, que es el gran músculo respiratorio, ustedes lo recuerdan en la anatomía, que divide el tórax del abdomen, digamos, el hecho de que ese diafragma se contraiga o se relaje, permite que todos los componentes elásticos del pulmón o se distiendan, ¿sí? O se relajen. Y esto es lo que hace a la entrada o salida del aire, digamos, o a la inspiración o expiración del aire. El aire llega por las zonas de intercambio precisamente porque hay un gran movimiento, sobre todo el músculo respiratorio, que distiende, ¿sí? Todo el aparato elástico de ese pulmón, y así permite, ¿sí? Como aspirar ese aire del medio exterior. Esto es característico en los mamíferos, ¿sí? Entonces, después vamos a ver que uno, cuando lo clasifica, y más anatómicamente, aparecen las estructuras de los bronquios intrapulmonares, pero esto tiene un correlato histológico, ¿sí? Y después que dejamos los bronquios intrapulmonares, que son varias generaciones, y lo que va a ir cambiando en su estructura es el calibre, ¿sí? Pero la estructura histológica va a ser igual.
Sí va a haber un cambio importante en la estructura histológica para la serie que son los bronquíolos, ¿sí? Entonces los bronquíolos, que son 3 generaciones, los propiamente dichos, terminales y respiratorios, después va a dar lugar a los conductos alveolares, sacos alveolares, para terminar formando los alvéolos, que es donde, digamos, la última lugarcito donde va a llegar ese aire inspirado para poder hacer el intercambio con el aparato circulatorio. ¿Qué pasa? Bueno, esto es así. Una vez que nosotros, acá está dibujada una sola estructura para cada uno de estos, si vemos, seguimos un solo camino hasta llegar a los alvéolos, pero en realidad todo el pulmón, piense que toda la estructura está formada por varias generaciones de estos bronquios y bronquiolos que completan, digamos, toda la anatomía pulmonar. Si seguimos entonces los bronquios intrapulmonares, que decíamos que son varias generaciones, histológicamente van a ver que tiene una mucosa que está tapizada por ese epitelio respiratorio. A diferencia de los bronquios extrapulmonares, tienen presencia de cartílago. Sí, tienen cartílago, pero ya el cartílago no son esos anillos, ¿sí?, incompletos, sino que aparece en forma de placas, aparece en presencia de músculo, ¿sí? Por eso la luz se pliega, porque por un efecto de retracción, por el hecho de aplicar la técnica histológica, entonces esa luz parece plegarse, ¿sí? Se retrae, pero sí el secreto acá es la presencia de placas cartilaginosas, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque a medida que avanzamos y aparece la serie de los bronquíolos, la gran diferencia que van a tener los bronquíolos con los bronquios intrapulmonares es que ya se pierde esa estructura cartilaginosa. Entonces, nunca vamos a encontrar en un bronquiolo presencia de cartílagos ni de ninguna placa cartilaginosa, ¿sí? Eso no se da. Es lo que hace a un bronquiolo y no un bronquio. Porque piensen ustedes que esto es muy dinámico, como decíamos antes. Acá no es que de pronto se dice, bueno, acá nos transformamos, cortamos y aparece una pared, sino que son cambios dinámicos. Entonces, lo que uno va viendo a medida que va bajando el calibre y demás es, bueno, desaparecen las placas cartilaginosas, y va modificando un poco su mucosa. Por eso los bronquios propiamente dichos conservan esa gran cantidad de músculo, ¿sí? Que les pliega esa luz, y que tiene ya un epitelio que ya es un cilíndrico, acaba desapareciendo esa pseudostratificación. Eso lo van viendo ustedes igual en la parte práctica, pero acá va a ir ese espesor de este epitelio, va a tener que ir disminuyendo. Entonces van a ser células cilíndricas con presencia de células caliciformes, ¿sí? Todavía algunas células ciliadas, pero vamos a ver que a medida que avanzamos en la serie bronquiolar, la luz se va haciendo más regular porque va desapareciendo hasta ese músculo. Piensen que acá lo que tenemos que lograr es llegar a ese epitelio, que es la mínima expresión para poder hacer un intercambio, un epitelio plano simple, que es el que caracteriza a los alvéolos. Entonces este epitelio en los bronquios terminales se va haciendo más bajito, es decir, se hace un cúbico simple, se desaparece un poco las capas de músculo, sí puede aparecer algunas, pero ya no el músculo que tenía el propiamente dicho. Y a medida que avanzamos en el respiratorio, ya esta pared empieza a ser irregular, empieza a perforarse, porque empiezan las salidas, ¿sí?, hacia la comunicación con la zona de los alvéolos. El epitelio va bajando, ¿sí? Y entonces dejamos la serie de los bronquíolos y pasamos ya a estas estructuras que son los conductos alveolares, ¿sí?, que van bajando, va desapareciendo parte de ese tejido conectivo, hasta llegar a estructuras más saculares, que son los sacos alveolares, que están netamente formados ya por estructuras de alvéolos. Y a medida que seguimos avanzando, podemos terminar acá para hacer el ejemplo, con los alvéolos, ¿sí? Por supuesto que siempre está presente la capilarización, que va a tener que tener, por supuesto, una importancia para poder hacer el intercambio, ¿sí? Es decir, lo que nosotros estamos siguiendo es toda esa estructura tubular del aparato de esa mucosa respiratoria, pero piensen que el aparato circulatorio está haciendo lo mismo a medida con esas arterias que están llegando, piensen, de la parte pulmonar, ¿sí? De la parte pulmonar, si bien digo la parte pulmonar, de la parte del corazón, para llegar ahí y poder hacer el intercambio. Entonces, ahí es donde se va a dar, en esta mínima expresión de la pared del alvéolo con la pared del capilar, ¿sí?, para poder hacer, a través de esas pequeñas membranas que quedan, que después vamos a hablar, un poquitito más en detalle, hacer el intercambio de gases. Esto para lo que eran mamíferos. ¿Qué pasa con las aves? Pues las aves tienen que lograr exactamente lo mismo,
¿sí? Tiene que llegar a una mínima expresión para poder hacer el intercambio. Nada más que el pulmón de las aves es una estructura bastante compleja desde el punto de vista anatomo-histológico. No hay una arborización, ¿sí? Como las que se dan en los mamíferos. Piensen que tiene esta base de bronquios y bronquíolos, ¿sí? Pero en realidad, perdón, de bronquios, son generalmente bronquios, ¿sí? Los llamamos bronquios, para que no se hagan lío con la nomenclatura. En donde tenemos generaciones, si hay un bronquio primario, secundario y uno terciario, pero hay, por ejemplo, el bronquio primario para cada pulmón es único, después que deja la tráquea, esos bronquios extrapulmonares, se transforma en un bronquio primario o mesobronquio. Meso, recuerden que es medio, mitad, porque atraviesa, por así decirlo, toda la parte media de esta estructura pulmonar. Es único, por eso van a encontrar uno nada más en cada uno de los cortes que tengan de pulmón de ave. Entonces, ese es el bronquio primario. De ese bronquio primario salen, ¿sí?, algunas generaciones o varias generaciones de bronquios secundarios, y por último esos bronquios secundarios dan bronquios terciarios, pero que a su vez se anastomosan, ¿sí? Hay esos bronquios terciarios pueden comunicar con varios, o con dos por lo menos, dentro de su recorrido, bronquios secundarios. Entonces es una estructura que no responde a la forma de árbol, sino es que es más como un tramado, ¿sí?, de estos túneles, en donde habría un solo bronquio primario, varios secundarios y innumerables terciarios, que son los denominados parabronquios. La gran diferencia es que no hay elementos elásticos acá, ¿sí? Si en los mamíferos la respiración se daba porque teníamos todo el componente elástico y funcionaba ese músculo respiratorio, en las aves no, las aves, los pulmones son muy chiquititos y son, por así decirlo, dos piedras enclavadas en el techo de la cavidad torácica. ¿Y cómo hace el aire entonces para moverse? Bueno, porque otra de las variaciones que tiene el aparato respiratorio de las aves es la presencia, la comunicación de toda esta estructura compleja del pulmón con estructuras elásticas, que estas son las estructuras elásticas que son los denominados sacos aéreos, ¿sí? En donde hay sacos aéreos, nosotros podemos hacer una división, digamos, en los sacos aéreos anteriores y los sacos aéreos posteriores, en donde los posteriores son los abdominales, ¿sí? Ahora vamos a tener un dibujito más. Los más importantes son los más grandes, por eso ustedes ven cuando las aves respiran, en realidad respiran y lo que están moviendo es todos los músculos abdominales, porque ahí lo que están haciendo es moviendo, ¿sí? Llenando, vaciando esos sacos aéreos que tiene, sobre todo el abdominal, que es el más importante. Pero tiene varios sacos aéreos, depende de la especie, puede ser hasta 8 o 10. No es lo mismo la gallina que en el pato, por ejemplo. Pero lo interesante es que el aire, para hacer el intercambio, va a tener que atravesar ese bronquio primario, ¿sí?, bronquio secundario, ¿sí?, y los bronquiolos terciarios o parabronquios, ¿sí?, que sería, digamos, casi la porción final, porque estos parabronquios van a estar perforados, ¿sí?, por una estructura, vamos a ver que son atrios, infundíbulos, hasta llegar a esa especie de alvéolos que tienen las aves, que son capilares de aire, ¿sí? En realidad se los llama capilares aéreos porque recuerdan un capilar, pero nada más que en este caso no están conduciendo sangre, sino que están conduciendo aire. Pero, digamos, desde el punto de vista histológico, es la mínima expresión para ese epitelio que venía recorriendo todo el aparato. Entonces tenemos lo que es el bronquio primario o mesobronquio, todavía conserva esas glándulas intraepiteliales, por eso ustedes lo van a ver, es una luz muy grande, tiene presencia de cartílago, tiene presencia de músculo, y a medida que vamos van a encontrar que este bronquio, que todavía venía con las glándulas intraepiteliales, va a perder, si esas glándulas intraepiteliales, se va a hacer un epitelio un poquito más bajo, sin glándulas intraepiteliales, que va a comunicar, ¿sí?, con unas parabronquios que sí están perforados por la salida de esos atrios y a esos ventrículos. Entonces sería el primario y el terciario, ¿sí? El corte, esto para mostrarles un corte dinámico, que es lo que ustedes tienen que acostumbrarse a ver, sobre todo cuando estamos siguiendo este tipo de estructuras, ¿sí? Que no hay, como decíamos, no hay nada neto, sino que van a encontrar un montón de cortes dinámicos, porque así es. Lo que sí, y esto para estudiarlo, nosotros le vamos a hablar del bronquio terciario, que es una estructura que está con una forma más o menos hexagonal, porque va a estar dividida por tabiques conectivos, y por eso se lo toma al bronquio terciario
o parabronquio como la unidad anatómica funcional del aparato respiratorio de las aves. Esta sería la luz del parabronquio. Y acá donde encontraríamos estas entradas, que serían los atrios, una especie de embuditos, ¿sí? O los infundíbulos. Y acá serían la zona de intercambio, ahora vamos a hablar un poquitito más, donde se capilarizarían estas estructuras. Ven, acá tendríamos la entrada, lo que sería el atrio, infundíbulo, y los innumerables capilares de aire, porque acá está llegando el aire, en contacto con estos que están en rojo, que son los capilares sanguíneos, ¿sí? Me están escuchando, ¿no? O hace media hora que estoy hablando solo. Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí, se escucha. Bárbaro. Entonces, a ver si tengo una foto. No. Entonces, acá lo que estamos viendo es que el aire, ¿sí?, conducido, va a entrar hasta relacionarse, ¿sí?, con otros capilares que son los que traen la sangre, y acá está trayendo aire. Pero cuando vamos a comparar, y después lo vemos, la estructura histológica de las zonas de intercambio, tanto de ave como de mamíferos, si bien le damos otro nombre, pero histológicamente los tejidos que participan son exactamente iguales. Porque de un lado vamos a tener la mínima expresión de toda esta estructura que conduce el aire, y llegamos a, ya llámese alvéolo o llámese capilar aéreo, es un epitelio plano simple, ¿sí? Que, como todo epitelio plano simple, tiene una membrana basal por debajo. Y de la contraparte va a tener que hacer intercambio con la mínima expresión de los capilares. Y acá sí cabe aclarar que, si bien hay capilares, son varios, es decir, hay 3 tipos de capilares. Acá los capilares que participan de esto son capilares continuos, es decir, que van a tener su endotelio y su membrana basal intacta. Entonces, ¿con qué se va a tener que encontrar del otro lado? Y bueno, va a tener que atravesar esa membrana basal del capilar y el endotelio del capilar. Esa es la mínima expresión que va a tener que pasar los gases por difusión simple. Nada más que de un lado va a estar, digamos, lo vamos a llamar, va a estar formado por estos capilares de aire, mientras que en los mamíferos está representada por la estructura alveolar. Pero histológicamente, las barreras son las mismas. Acá tienen las aves, ¿sí?, lo que decíamos antes de los sacos aéreos, ¿sí?, que ven que algunos son pares, algunos son impares, pero generalmente el abdominal es el más grande y más importante, junto con el torácico caudal, pues el torácico craneal, y los dividimos solamente en los anteriores y los posteriores. Eso tiene que ver con una dinámica de la fisiología respiratoria de las aves, que hacen de este órgano bastante, digamos, de esta estructura, la complejidad. Piensen para qué está pensado tener estas bolsas de aire en el organismo, ¿sí? No es para complicarnos la vida a nosotros, sino que las aves, como decía antes, lo que desarrollan esto es para aumentar la liviandad del peso de su cuerpo, y entonces permitir una adaptación al vuelo, ¿sí? Piensen que tener esta gran cantidad de aire almacenado las hace más liviano que tener una estructura pulmonar, ¿sí?, con todo eso lo que implica tener gran cantidad de tejido, elementos elásticos, otro tipo de músculo, como un diafragma. Entonces esto aliviana el peso y las hace más livianas. Recordemos también que estos sacos aéreos, sobre todo el más importante, le digo, es abdominal, porque es el que tiene conexión directa con el bronquio primario. Si el bronquio primario desemboca en el saco aéreo abdominal. Les recuerdo que estos sacos aéreos también tienen conexión con los huesos neumáticos. Recuerden que cuando veíamos o la parte del tejido óseo, bueno, que tenía la cavidad medular. Bueno, las aves tienen esa particularidad, que esa cavidad medular, muchos huesos largos, tienen aire, ¿sí? Y esa estructura se mantiene porque tienen conexión, ¿sí?, con estos sacos aéreos. Entonces, ¿de dónde sacan el aire estos huesos? Lo sacan de estos sacos aéreos. Haciendo, por supuesto, que también, en vez de tener el peso de un hueso completo, tengan esa cavidad medular con aire que los aliviana. Entonces, son todas adaptaciones al vuelo. Si todo está pensado para que la ave pueda volar, aunque no todas lo utilicen, ¿sí? Y ni los parrilleros ni las ponedores que usamos nosotros lo utilizan, pero bueno, vienen así. Y después 2 palabritas para que no se compliquen de lo que es la fisiología respiratoria. ¿Por qué hablamos de sacos aéreos anteriores o craneales y posteriores o caudales? ¿Sí? Porque las aves tienen una eficiencia respiratoria mucho más marcada, porque las aves si hacen una inspiración, ¿sí?, el aire inspirado va a los sacos aéreos posteriores, sobre todo el saco aéreo abdominal,
Sí, pero en esa inspiración, acá recuerden que hay aire que está en el pulmón, pensemos en un primer ciclo respiratorio, ¿sí? Hay aire que está metido dentro de esta estructura pulmonar, ¿sí? Entonces, cuando este aire entra a los sacos aéreos posteriores, porque se dilatan tanto los sacos aéreos posteriores como los anteriores, ¿sí? Es decir, agrandan su luz y por eso permite la entrada del aire exterior. Entonces, el aire entraría en un primer ciclo hacia los sacos aéreos posteriores, el aire que está acá llenaría esta estructura, ¿sí? Digamos, porque hay un ciclo, ¿sí? Para llenar, digamos, para darle una vueltita. Y entonces acá cuando pasa el aire por esta zona está haciendo intercambio. Estos serían los parabronquios y acá estarían los atrios, ¿sí? Los capilares aéreos. Entonces ahí están haciendo intercambio. ¿Qué pasa con la exhalación? ¿Sí? Acá el aire sale. Bueno, se vacían tanto los sacos aéreos anteriores como los posteriores. Y entonces, al vaciarse, este saco aéreo va a ir a ocupar parte, porque el aire se vacía por acá, va a ir a volver a pasar el aire o a ocupar estructuras de intercambio en la zona pulmonar, ¿sí? Y entonces ahí, tanto en la inspiración como en la expiración, está pasando aire por estas zonas, ¿sí? Nuevo, renovado, al cual no se les trajo el oxígeno, y entonces están haciendo intercambio tanto en la inhalación como en la exhalación. Por eso las aves hacen un mejor aprovechamiento y una eficiencia respiratoria mejor que la de los mamíferos, ¿sí? Vamos a hablar dos palabras de la zona de intercambio para que se vea. Esto sería entonces la pared del alvéolo, ¿sí? Un núcleo, digamos, una célula planísima, un epitelio plano sencillísimo. Recuerden que en los alvéolos encontramos la gran cantidad de estos neumocitos 1, que son las células epiteliales planas, pero aparecen esos neumocitos 2 que ya son un poco más globosos, grandes, que acumulan esos lípidos para producción del surfactante pulmonar, que es un agente tensoactivo, porque piensen ustedes que estas paredes muy delgadas, si yo acá tengo material húmedo, líquido, se pegan, y esto hace como el efecto de los vidrios o de los portas, o no sé, algunos vio que se pegan y después un material líquido cuesta despegarlo. Bueno, entonces esto podría suceder tranquilamente acá, pero no sucede, porque si no respirar costaría un montón, porque se produce este surfactante que lo que hace es un agente tensoactivo, ¿sí? Es como un detergente que rompe esa tensión superficial de los líquidos, y permite entonces que esto se distienda y no cueste respirar. Por eso uno de los, este surfactante que producen estas células, a ver si las tengo por acá, bueno, que están acá, vamos a hablar, que son estas neumocitos tipo 2, ¿sí? Que son los que producen el surfactante, empiezan a aparecer o a tener función ya muy cerca del nacimiento, ¿sí? La aparición del surfactante. Entonces, este es un problema cuando hay los cachorritos, en humanos también, los cachorros humanos, el caso de los prematuros, ¿sí? Porque muchas veces se complica la función respiratoria porque no tienen el surfactante o no produjeron o no tienen surfactante suficiente para permitir que esta distensión se pueda hacer, ¿sí? Y acá tenemos los capilares, ¿sí? Fíjense, un eritrocito acá pasando medio como acomodándose para poder hacer el intercambio. Menos expresión que esto, ya tendremos que perforarlo, ¿sí? Pero no es el caso. Podremos poner un capilar fenestrado, porque se nos estarían escapando parte de las proteínas que vienen con la sangre, el glóbulo rojo. Entonces no sería conveniente. Si los gases pueden difundir tranquilamente por difusión simple. Entonces por eso ponen estos capilares continuos. Entonces, esa epitelio alveolar y los capilares aéreos forman lo que se llama la barrera hemato-gaseosa, ¿sí? Entonces estaría representada en la mínima expresión por los neumocitos tipo 1, las células escamosas planas, ¿sí? Y bueno, y acá está hablando de otra cosa, ¿sí? La zona de intercambio. Y vamos a ver acá. Sería entonces por ese epitelio, ¿sí? Del alvéolo, que es un epitelio plano simple, la membrana basal del alvéolo, ¿sí? Porque es un epitelio, viene con su membrana basal, que es continua, por supuesto, la membrana basal del capilar primero, porque el aire está atravesando, digamos, en esta zona y en esta zona, ¿sí? Entonces tenemos las dos membranas basales, que si bien están, digamos, enfrentadas, y esto, ojo, porque a veces uno se confunde, no están fusionadas, ¿sí? Cada uno conserva su membrana basal independiente. Les digo esto porque después cuando vean la parte de
urinario, van a ver que hay un fenómeno de infiltración en donde participan dos epitelios, pero los epitelios y sus membranas basales ahí se fusionan para formar una membrana particular única. Bueno, es el caso del respiratorio. El hecho de que estén separados hacen que muchas veces entre este tejido, ¿sí?, entre este alvéolo y este capilar, por algún proceso patológico, se inflame, se ajunte líquido, ¿sí?, se acumula un fenómeno, se da un fenómeno de inflamación, y entonces estas membranas terminan, en vez de estar muy juntas, terminan separándose, y eso complicaría la función respiratoria, ¿sí? Bien, entonces tendríamos que atravesar la membrana basal del capilar y el endotelio, que sería ese epitelio del capilar. Entonces ahí estaríamos entonces haciendo el intercambio gaseoso. O sea, todo el sistema respiratorio, toda esa estructura pensada para llegar a esta intimidad donde se da este proceso importante de recibir, captar el oxígeno y devolver el dióxido de carbono, así que ya no nos sirve. Bien, entonces, en dos palabras, esto para recordar, ¿por qué? Yo siempre me pregunté por qué el coyote nunca agarraba el correcamino, y bueno, es lógico desde el punto de vista, esto que estábamos viendo, porque es mucho más eficiente el correcamino, ¿sí?, en cuanto a aguantar y a correr y respirar que el mamífero, ¿sí?, que el coyote, porque es más eficiente respiratoriamente, ¿sí? Con esto creo que ya, a ver si terminamos, creo que sí. Bien. A ver, que dejo de compartir. No, descarta. Bien. Dejo de presentar. Bueno, entonces entendió más o menos cómo encarar el tema di bastante hoy, ¿eh? Ustedes lo que tienen que hacer es, digamos, ponerle un poco más de la parte histológica a cada uno de estos componentes, ¿sí? Pero cuando uno lo ve desde el punto de vista comparado, se entiende un poquitito más y es mucho más entretenido entender todo lo que es la parte del aparato respiratorio de estas dos especies de aves y mamíferos, ¿sí? ¿Preguntas, dudas? Sí, Marcelo, una pregunta. Cuando presentaste en las aves, hablaste de, bueno, que la estructura no está arborizada, y después dijiste sin elementos elásticos. ¿A qué te referías con esto? Claro, que el pulmón en sí, la estructura pulmonar, cuando hablamos de pulmón de ave, el pulmón de aves no tiene, digamos, carece prácticamente de elementos elásticos. Es una estructura muy rígida, enclavada en el tórax, en el techo del tórax de las aves, porque el elemento elástico, el que se va a distender, está dado por los sacos aéreos, ¿sí? Es el elemento que va a permitir la entrada y el pasaje de aire por los pulmones, pero los pulmones no se distienden, ¿sí?, de las aves. En cambio, la estructura pulmonar de los mamíferos, más allá de esa arborización, todo el tejido conectivo que la rodea, ¿sí?, por el cual discurren esos vasos sanguíneos y demás, está lleno de fibras elásticas, ¿sí? ¿Por qué? Y porque precisamente hace a la función. Los pulmones se tienen que llenar de aire y vaciarse, y eso implica, es como un globo, ¿sí?, tiene que estirarse y distenderse. Entonces eso implica que tenga todo un armazón elástico para que esto lo pueda hacer. Las aves no distienden sus pulmones, para nada. Por eso le digo, la imagen son como dos piedritas pegadas en el techo del tórax, porque los elementos elásticos que sí se mueven por movimientos musculares, sobre todo abdominales, son los sacos aéreos, que son a donde va para el aire, digamos, cuando entra el medio exterior. A eso me refiero. Clarísimo, gracias. Una cosita para el que le interese. Generalmente los pulmones vienen completos en la carcasa del pollo que uno compra en la pollería. Tal cual. Así que si alguno está interesado en saber, porque prácticamente queda en la carcasa, ¿no? Al extraerle el resto de las vísceras queda prácticamente en forma completa. Así que antes de cocinarlo, lo que pueden hacer es directamente abran el pollo y con mucho cuidado comiencen en los espacios intercostales, cerca de la columna vertebral, y lo van divulsionando con una pinza roma para no romperlo, y prácticamente los van a sacar completos. Incluso eso les va a permitir ver el mesobronquio, que es ese bronquio tan grande que se ve incluso macroscópicamente, que va de punta a punta del pulmón. Así que es muy fácil estudiar el
el pulmón de las aves porque lo tenemos muy a mano solamente con yendo al supermercado. Y lo mismo con el riñón. El riñón también suele venir con la carcasa, queda pegado a la carcasa del pollo, así que pueden matar 2 pájaros de un tiro el mismo día. O 3 pájaros, porque de paso le pide un poco de bofe y ahí miran, digamos, Exactamente. el pulmón de los mamíferos. Claro. Bien, ¿preguntas? Hola, profe, buenas tardes. Yo ¿Qué quería tal? hacer Buenas una tardes. pregunta totalmente sacando de tema esto con respecto al parcial, si puede haber revisión del parcial. Mira, te digo lo que se charló. Sí. Son muchos, no hay revisión, digamos, no podemos dar revisión a 150, es imposible desde el punto de vista técnico. Lo que nosotros hicimos para evitar, digamos, o para que ustedes, no para evitar, para que, digamos, tengan la posibilidad de ver en qué se equivocaron, además subimos los modelos resueltos, ¿sí? Tanto del práctico como del teórico, como para que ustedes comparen con lo que ustedes pusieron. Pero el tema ahora, es que no me, o sea, profe, no, o sea, uno no tiene, yo no me acuerdo, o sea, muchas cosas puedo pensar en qué me equivoqué, pero claro, es una realidad que como para saber en qué directamente, para no cometer el mismo error en el segundo parcial, ver. Yo te entiendo, bárbaro esto que decís, pero digamos no es físico. Lo que sí habíamos hablado es, bueno, aquellos que quedaron con de 2.85, porque era hasta 2.88, 2.85 para arriba, y quieran solicitar revisión, digamos, por el hecho de la cercanía del punto, y ver por qué, digamos, el 2.85 y no 2.88, pueden solicitarlo, digamos, creo que tienen que llamar o mandar un mail a la cátedra y ahí se pondrá un turno, porque esto lo tenemos que hacer, digamos, vía Zoom, o vía Meet, entonces nosotros tenemos que buscar el formulario, mostrarle los puntos y para que vean el error, ¿sí? Pero ya les digo, ver cada uno puede lo parcial. A mí me encantaría, ¿sí? Por la presencialidad le damos el parcial en mano, lo miramos, discutimos, pero esto es, digamos, fíjense todo lo que tardamos nosotros para ver todos los parciales y ver punto por punto y hacerlo entre todos los jefes para precisamente ser ecuánimes y que no haya, digamos, problemas. Entonces, digo, es imposible. La verdad que todos vean el parcial. La forma que encontramos es, bueno, para aquellos que están muy cerca del por qué no aprobaron, digamos, que entiendan el por qué no tuvieron los 2 o 3 puntos que les falta. Y por eso pusimos los modelos resueltos para que ustedes comparen. Yo entiendo que a veces uno no se acuerda, pero bueno, ahí puede pensar cuando uno lo lee de vuelta y dice, uy, acá me parece que no, o yo lo entendí de otra manera, y no puse tal cosa, ¿sí? Bueno, profesor, muchas gracias. Digamos, esa es la respuesta que te puedo dar. Pero aquellos que por ahí quieran verlo porque están muy cerquitas, pero ya les digo, de 2.85 para arriba, bueno, eso, comuníquense con Manden un mail a Catri y programaremos haremos unas reuniones de Zoom donde uno por uno de los 2 o 3, no sé cuántos serán los que hayan quedado con ese puntaje, vamos a ver. ¿Sí? No, a mí realmente me faltó más puntos que esos, pero bueno, o sea, para ver dónde, porque la verdad que sí vi, o sea, me bajé la resolución, lo estuve viendo, pero en realidad, o sea que no, o sea, no me acuerdo. Más o menos, a grosso modo sí, pero obviamente una cosa es ver puntualmente para no cometer el mismo error. Bueno, igual muchas gracias. No, de nada, pero bueno, es lo que tenemos. El problema son problemas de la virtualidad. Bueno, ¿alguna duda con respecto al tema de esto? A ver, ¿alguien más? ¿No? Bueno, les preparo, creo que tenía, esperen que ya les doy la clave del juego si quieren. A ver. Ya por acá. ¿O ninguna duda? No, por ahora no. Bueno, está bien. Igual, les digo, se pone más interesante ahora cuando uno ya empieza a ver los sistemas y demás, uno le encuentra un poquitito más el gusto cuando lo empieza a relacionar con esto sin meterse en la fisiología profunda, pero cuando uno empieza a encontrar determinada funcionalidad a lo que está viendo, se hace un poco más interesante, ¿sí? Son la parte respiratoria, la parte digestiva,
y cada, digamos, sistema tiene su encanto, por así decirlo, ¿no? Pero va adquiriendo un poco más de sentido. Yo lo que siempre les digo es, a medida que vamos avanzando con esto de los conocimientos y ustedes van avanzando en la observación de preparados y demás, es que se piensen ustedes al comienzo de la cursada, sobre todo aquellos que recién la cursan por primera vez. Entonces, en donde cuando uno empieza y mira el microscopio, empieza a ver los preparados y para uno son todos puntitos de colores, rojos y azules, pero a medida que uno va adquiriendo conocimiento, experiencia y va interpretando y dándole el porqué a las cosas, ya tiene otro sentido. Seguramente que ustedes cuando ven hoy una mucosa respiratoria, o cuando ven un corte intestinal y demás, y ustedes están viendo otras cosas más allá. Entonces le empiezan a encontrar un poco más de sentido. Y eso es lo que, digamos, uno pretende y el verdadero trabajo que tiene que hacer uno cuando va adquiriendo conocimiento, ¿sí? Porque nada, digamos, a partir de un conocimiento de cero, ya no es lo mismo. Seguramente que ustedes cambiaron, ¿sí? No son las mismas personas citológicas del día uno. No sé si se entiende. Yo quería dejar una palabra de aliento, además, como de costumbre. Acaba de esta semana aparecer un nuevo virus respiratorio de las aves que pasa directamente al humano. El H1N1, bueno, ahora tenemos el H1N3. Claro. Así que nos vamos a tener que acostumbrar a tener próximas pandemias tan deliciosas como esta, con nuevos virus aviares. Así que vamos a tener para entretenernos en los próximos 100 años, si sobrevivimos. Bueno, y otra cosa es, otro ejercicio interesante que hace a uno puede integrar más, busquen, porque deben tener, pero carradas ahora, busquen receptores, ¿sí? De enzima convertidora de angiotensina y qué relación tiene con el aparato respiratorio, y de paso le va a servir para el práctico que viene cuando vean la parte renal, y seguramente va a ir cerrando uno aprovechando este tipo de cosas, va a empezar a armar un rompecabezas que cuando uno se quiere acordar está sabiendo un montón de cosas más de las que quería y relacionándolas y le encuentra más sentido, ¿sí? Porque tiene que ver la mucosa respiratoria, tiene que ver las células epiteliales, ¿sí? Con esto de los receptores, tienen que ver todo esto que aprendieron ustedes en citología de los receptores, de membrana, para qué sirven, ¿sí? Y cuando vean la parte respiratoria van a ver de renal, van a ver para qué están esos receptores, que es el que aprovecha el virus para entrar. Y entonces de eso se trata, ¿sí? La curiosidad, en esa curiosidad es lo que le da motorcito al hecho de por qué nosotros estudiamos la carrera con esta naturaleza, ¿no? Una pregunta que me quedó también de la clase pasada, en realidad. Toda esta parte, diríamos, de embriología, donde aparece el ectodermo, el endodermo, el mesodermo, en sus distintas variantes, diríamos, que aparecen en todos estos sistemas que estamos viendo ahora. No hemos tenido un seminario puntual de este tema o que los aborde en conjunto, diríamos. ¿Lo podemos leer de algún lado? ¿Hay algún apunte? Los van a tener dentro de los seminarios que están programados para los miércoles. Creo que no sé este miércoles no, pero para digamos la semana que viene ya se pone todo lo que es endodermo, derivados del endodermo, y ahí los tienen todos juntitos. O sea que están las teóricas, Marcelo, de los miércoles. Claro, sí, todo esto está en los teóricos de los miércoles. Okay. Igual cualquier libro, ya para la parte de sistemas, cualquier libro de embriología, el Lachman mismo, las últimas ediciones de embriología humana, les va a servir porque, digamos, ya no está esa diferencia marcada en las primeras etapas tempranas, donde, digamos, desde la fecundación, el desarrollo del embrión, y de los anexos se da, digamos, por mecanismos distintos, sino que ya acá se equiparan, digamos, en las generalidades, ¿no? Sobre todo para ver de qué capas derivan, cómo se va formando, sobre todo pensando en esto del aparato respiratorio, el aparato urinario, ¿sí? Claro. Pero eso va a estar dentro de los teóricos de los miércoles, ¿sí? Va a haber un derivado de endodermo, un derivado de mesodermo, ¿sí? Y ahí es donde van a tener esto. Sí, gracias.
Bueno, gracias. Bueno, les dejo la clave, ahí la publico para aquellos que quieran del Socrative, recuerden el Student Test Respiratorio, ¿sí? Test respiratorio. ¿Sí? Ya está habilitado para los que quieran. Bueno, si no hay más preguntas, entonces quédense jugando un ratito con esto y después ya creo que en media largan la mayoría o depende de lo que hayan pautado con sus ayudantes. ¿Sí? ¿Listo? Chao. Gracias. Nos vemos. Muy bien, nos Vale. vemos. Muchas gracias.